Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre lo que es la oratoria históricamente, cómo surge, cómo se abre paso en lo que es la historia, cómo impacta en la sociedad. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, muy bien. La oratoria como tal surge en Sicilia, en Grecia. En esa época, dentro de Grecia, surgía mucho lo que es el ambiente político. Habían lo que son magistrados, habían jueces y tal, pero en la versión de Grecia, los cuales hacían funciones en lo que es la política, la sociedad. Ellos estaban pues con el objetivo de representar a lo que son los demás miembros de la sociedad, eran como los oradores, eran la voz que representaba las quejas, las dolencias de la sociedad y mediaban o se presentaban para poder representarlos y mejorar lo que es la calidad de vida. Ahora, la oratoria en Grecia no solo era una forma de expresarse, era un trabajo. Y un trabajo honorable. ¿Por qué? Porque los oradores eran reconocidos como hombres íntegros, hombres de derecho, hombres que eran el objetivo de lo que es ser una buena persona. Estas personas que se dedicaban directamente a trabajar de la oratoria se llamaban logógrafos. Ellos se dedicaban a escribir discursos, a realizar normas para aquellos que estaban dentro de los márgenes políticos, que para entrar ahí tú no tenías que ser cualquier persona, tenías que venir ya de cierta relevancia o cierta familia de influencia. Muy pocas personas del pueblo común, por decirlo así, entraban dentro de este círculo. Pero la oratoria, el arte de hablar, es algo que se practica, es algo que tal vez puedes nacer con ello, que se te da de manera natural, por lo cual los logógrafos eran cualquier tipo de personas, desde el más pobre de la ciudad hasta el más rico, el más acongojado, el más adinerado. Después de lo que es este auge de la oratoria en Grecia, pasamos a lo que es Roma. La oratoria, involucrándose ya en ambientes políticos, pasa a lo que es Roma a través de Marco Tulio Cicerón, quien lo fue perfeccionando y lo fue relacionando con otros ámbitos, como lo que es la literatura, en especial con la poesía. ¿Por qué con la poesía? En la poesía tú no solo vas a hablar, tú vas a transmitir emociones, ideas, penurias, persuasiones. A través de la poesía no solo tú quieres de alguna u otra manera expresarte, quieres influir. Y es por eso que la oratoria era tan especial dentro del área de lo que es la poesía, o al menos así lo consideraban en Roma. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. La evolución histórica de la oratoria yo la puedo considerar dentro de 4 etapas. Primero, en la etapa antigua. En esta etapa, pues justamente como les mencionaba, surge en Grecia. Y es justamente con el auge de la profesión de los logógrafos, siendo el ejemplo más vívido Demóstenes. ¿Quién era Demóstenes? Demóstenes era una persona del pueblo común, nació siendo tartamudo, era una persona que a simple vista nació con debilidades que de por sí ya lo alejaban bastante del objetivo o del ideal de un buen orador, que significa tener presencia, tener porte, tener una habilidad de habla, tener una fluencia, tener esa capacidad de poder desenvolverte sin miedo. Pero a él, al nacer tartamudo, ¿qué pasaba? Nació un poco cohibido. Pero a él le encantaba escuchar la literatura, le encantaba escuchar los círculos políticos, le encantaba poder participar en eso. Y él fue perfeccionándose, fue practicando, hasta que se volvió una de las personas con la mejor expresión hablada, con el mejor dominio del arte del habla, siendo el logógrafo más aclamado, mejor pagado y más buscado de lo que es Grecia. Después tenemos la Edad Media, que surge entre los siglos XI hasta el siglo XIII. Esta es en la época donde surge el mayor auge de lo que es la oratoria como tal. Dentro de esta época, pues lo que pasa es que se va instaurando la oratoria en otras sociedades de alta relevancia, como lo que mencioné, que es Roma.
Y es justo durante esta época o estos siglos en los cuales se da una evolución masiva de la oratoria, porque ya no solo se relacionaba con lo político, con las artes o con la literatura, sino también ya se iba a todas las profesiones, con los médicos, con los profesores, porque, ¿qué pasa? Cualquier profesional para poder estar 100% capacitado tiene que poder expresarse y darle seguridad. Por ejemplo, los médicos tienen que dar esa seguridad a su paciente de que todo va a salir bien, de que sabe lo que realmente sabe. Porque por mucho más de que estos médicos, estos profesores puedan tener mucha teoría aquí, si no pueden expresarse, si no pueden vocalizarlo, de nada sirve, porque el guardarse sus conocimientos para uno sin poder manifestarlos, comunicarlos, es un egoísmo puro. Y es por eso justamente que la oratoria se empieza a esparcir dentro de diferentes profesiones. Hoy en día no puede haber ningún profesional que no sepa comunicarse. Por mucho de que sean de diferentes ámbitos, por ejemplo, en lo que es el derecho, un buen orador, un buen jurista, tiene que tener un buen manejo de lo que es el habla jurídica, de los términos, de la terminología. Lo mismo con los médicos. Cada uno tiene que aprender a expresarse dentro de su área con las facultades y las herramientas que pues va a adquirir dentro de la enseñanza o del aprendizaje de su profesión. Después tenemos a la edad moderna. En la Edad Moderna, pues esta surge en Europa. ¿Con qué surge? Con lo que es la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, creo que, bueno, la mayoría lo conoce, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio a grandes rasgos. En la Revolución Francesa, ¿qué pasó? Que el pueblo de Francia, harto de los constantes excesos de la realeza, de la poca empatía, la poca humanidad, de ser considerados como poco o más que nada, como simplemente algo extra, un animal, un sirviente, se levantaron porque ellos querían ser reconocidos, querían ser escuchados y querían tener participación dentro de los que los van a elegir, porque en ese tiempo la persona que dirigía o reinaba en España era pues un rey, y el rey era elegido por mandato del cielo, era como un enviado de Dios en la tierra. Cuando obviamente ya los pobladores, al sentir que esta persona pues no tenía nada de humanidad, porque solo estaba enfocada en sus riquezas, sus extravagezas, sus bailes, sus ropas, sus teatros, se dieron cuenta de que ese mito, ese cuento que les venían contando de que el que les manejaba, el que los dirigía, el rey, tenía mandato divino, tenía una condición diferente a ellos, se dieron cuenta que no. Era igual, tenía la misma condición. Y justamente aquí es donde también se empiezan a revelar dentro de lo que es el ámbito de la política. ¿Por qué? Porque al levantarse en la Revolución Francesa como tal, ¿qué pasó? Cuando se llegó a un consenso, o al menos digamos que a un medio donde los nobles, los reyes, los príncipes no podían ya no escuchar a los plebeyos, ¿qué pasó? Se sentaron a negociar, porque ellos no querían perder todo el poder y lo mejor para ellos era encontrar un consenso. Y así fue como a la derecha se sentaron los nobles y a la izquierda se sentó el pueblo y llegaron a establecer lo que son los primeros derechos cívicos, ¿verdad? Y después tenemos la edad contemporánea. La edad contemporánea es de lo que surge la Revolución Francesa hasta el día de hoy. En este punto, la oratoria se considera un arte. Ciertamente, se considera algo que imparte dentro de nuestra sociedad, que no se puede separar del hombre. Porque desde el momento en el que tú te comunicas, desde el momento en el que tú te diriges a alguien, estás haciendo vida política. Porque estás manifestando una opinión. Todas las personas de la sociedad, los peruanos, dentro de acá, dentro de lo que es el Perú, tienen esa elección de manifestarse y hacer vida cívica. ¿Por qué? A través del sufragio, en la cual ellos van a elegir a sus representantes, quienes se supone que van a ser las personas, quienes van a velar por sus intereses. Bueno, ya sabemos eso que no siempre se configura, pero ese es el ideal del derecho. El derecho está íntimamente relacionado con lo que es la política, y la política tiene que ver con la oratoria. Porque cualquier buen político sabe expresarse. Por más de que te venda fantasías, de que te venda maripositas, te pintaron pajaritos en el aire, como dice la canción, un político, un buen político que sabe manejar el habla, va a poder llegar lejos.
porque tiene el arte de la persuasión, del convencimiento. Y eso me llega al siguiente punto. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es la oratoria? De todo lo que yo he hablado se puede entender que la oratoria es el arte de hablar con elocuencia, de manera persuasiva ante un público. Como cualquier arte, es algo que se tiene que trabajar. Tú no naces siendo bueno en el dibujo, tú no naces siendo bueno en la acuarela. Claro que hay personas que se les da mejores que otras, pero como cualquier arte es necesaria una práctica. Puedo yo tener un buen tono de voz, ya, perfecto, tienes una herramienta. Pero ¿qué pasa si te trabas al hablar? Necesitas practicar. ¿Qué pasa si tienes una buena presencia? Gracias a tus buenos genes, a tus padres, mides 2 metros. Tú entras a cualquier lugar y ya te miran, obviamente. Pero ¿qué pasa si eres de 2 metros y cohibido? Se vuelve un poco impensable, ¿verdad? En la oratoria nosotros necesitamos mejorar lo que es tanto nuestra percepción personal y cómo nosotros nos transmitimos a las demás personas. Personalmente, para mí, la oratoria se divide en 2 partes, en la parte oral y la parte corporal. ¿Por qué? Porque son las 2 formas de comunicación más usuales para el hombre. Yo me comunico a través del habla. Ustedes me están escuchando, me están oyendo, nos estamos comunicando. Pero mi cuerpo, sin yo hablar nada, también expresa, también comunica. ¿Qué pasa con mis estudiantes cuando les toca exponer y no han hecho la tarea y van a salir de todas maneras adelante porque por algo están en clase, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ellos no saben qué decir, no dicen nada, pero están así y están así. Y están con el famoso vals, el vals de 2 tiempos, adelante, atrás, el vals de 4 tiempos, adelante, atrás, izquierda, derecha. Eso significa que están nerviosos. Yo, sin escucharlos hablar, yo ya sé que ellos no han estudiado, que ellos están preocupados, que ellos no saben qué hacer, que ellos están pidiendo auxilio. Y ahí es cuando ya uno como profesor tiene que intervenir, ¿verdad? Pero eso es lo que yo va, de que nosotros nos comunicamos tanto de manera hablada, que es la forma más fácil, como también de la forma corporal. Y ahí viene con lo que es la poesía. Les venía diciendo que cuando la oratoria entró en Roma, se relacionó mucho con la poesía, porque en la poesía no solo se trataba de hablar, sino también de transmitir. Y era transmitir a través del cuerpo. Era casi teatral. ¿Qué pasa? Si tú estás declamando un poema, que significa que te han dejado, que te han abandonado, te han dejado sin nada, te han roto el corazón, te han dejado en el altar, es un discurso, ¿qué emociones carga? ¿Qué emociones carga? Tristeza, dolor, nostalgia, melancolía, un montón de emociones. Va a tener sentido de que yo, diciendo un discurso sobre tristeza, dolor, ¿voy a estar sonriendo? No va a tener sentido. La persona que te va a estar escuchando no te va a creer. Porque si tú estás hablando de que te han quitado el corazón aquella mañana, no vas a estar sonriendo porque se supone que estás transmitiendo dolor. Tanto lo que tú dices de manera oral tiene que conectarse con lo que tú estás demostrando o plasmando de manera presencial. De nada sirve de que tú estés muy seguros con tu tema, con lo que vas a hablar, si cuando tú estás al frente no lo puedes transmitir. El solamente hablar, como leer a la hora de exponer, por ejemplo, la oratoria se puede definir, no tiene sentido porque no impacta. Y eso es algo que pasa mucho con las personas que están estudiando hoy en día lo que es la educación superior. No se han preocupado de mejorar su oratoria dentro de lo que es la secundaria. Cuando llegan a un ámbito donde es más exigente, se ven cohibidos. Y es necesario nosotros desde un inicio implementar o educarnos en la oratoria para que cuando estemos en ambientes donde necesitamos brillar para poder conseguir un mejor puesto de trabajo, para poder ser reconocidos dentro de un salón, para ganar un premio, un concurso, lo que tú quieras, necesitas tener esa habilidad, que es una habilidad que tú vas a seguir desarrollando. Ahora, les decía, parte oral, parte corporal, 2 partes. Dentro de cada parte hay factores. En la parte oral hay 4 factores. El primero, el habla. Yo no puedo expresarme si no hablo. El segundo es la vocalización. Y ahí es justamente esa gran lucha que logró superar Demóstenes, porque mejoró su vocalización. Si tú hablas muy rápido y no vocalizas, nadie te va a entender. El habla, la vocalización y lo que sigue, la entonación.
Nosotros tenemos que saber cuándo elevar el tono y cuándo bajarlo. Es algo que utilizan mucho los políticos. ¿Qué pasa? Están dando su discurso y dicen, la Constitución no es acorde a lo que se plasma porque nosotros sufrimos violaciones de derechos. Por eso yo les traigo el cambio. ¿Qué pasa? Transmites. Cuando tú subes el tono, lo que haces es de que las personas hacen que te miren. Y cuando lo bajas es porque ahí es la parte donde quieres impactar, donde miras a los ojos y le dices, yo voy a ser tu representante, yo voy a cumplir lo que te digo, por más de que no lo cumpla después, pero eso es lo que te quiere vender, ese es el objetivo. ¿Ok? Entonces, el habla, la vocalización, la entonación y lo que es la modulación. ¿Qué es la modulación? El habla tiene musicalidad, es decir, que nosotros al hablar, dependiendo de qué tan rápido vayamos y tan lento, se va a entender de manera diferente. Por ejemplo, volviendo, los poetas tienen musicalidad al hablar, porque ellos hablan con rimas. Las palabras terminan de forma similar, lo cual hace que cuando hables en un cierto ritmo suene hasta cantado. También está lo que es la voz de pecho, que utilizan muchos cantantes, que es como si estuvieras hablando, pero con cierta musicalidad que lo lleva de solo ser hablando a ser una melodía. Esos son los 4 factores de la parte oral. El habla, que es muy importante, la vocalización para poder entendernos, la entonación para poder escucharnos y la modulación para poder comprender. Porque si tú vas muy rápido, si hablas como un correcaminos, nadie te va a entender. Eso suele pasar mucho cuando estás nervioso. Empiezas a hablar rápido, rápido, rápido. O cuando cuando no sabes tu tema y estás también nervioso, empiezas a hablar lento y empiezan lo que son los conocidos caballetes o muletillas, disculpen. ¿Qué pasa? Te olvidas de algo y estás es que una vez yo estuve en una exposición donde la compañera dijo 10 veces en 3 minutos. Fueron 10 veces de en 10 minutos. Dijo más que cualquier otra cosa. Es por ello que nosotros tenemos que trabajar en las muletillas. Si vamos a tener muletillas, al menos hay que variar nuestras muletillas. Hay que pasar de y es así, o es cuando. Son muletillas porque puedes decir esas palabras como conectores una y otra vez, pero que dan cierto sentido. Es mejor usar esas palabras que quedarte con o quedarte callado. Eso es peor. Quedarte callado es peor. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la oratoria para persuadir. Bien, hemos hablado de las partes orales, ahora vamos a la parte corporal, que va muy relacionado con lo que es la persuasión. En la parte corporal de la oratoria tenemos 3 factores. Primero, la postura. Tú para persuadir a una persona no vas a llegarle así, porque si tú le llegas así como que arrinconadito, así achicadito, ¿qué pasa? Le vas a dar miedo a esa persona. Vas a llegar como si fueras, no sé, la bruja de Blancanieves y le quieres robar algo, no sé. Esa es la postura. Un buen orador, un buen abogado, un buen político tiene una buena postura. Una buena postura. Después de la postura tenemos las mímicas. Las mímicas. Las mímicas no es lenguaje de señas, porque ya me lo han preguntado, no es lenguaje de señas. El lenguaje de señas es muy diferente. Yo lamentablemente aún no sé cómo se habla el lenguaje de señas, un objetivo para mi futuro. Las mímicas es como la comunicación, pero con las manos. Si yo digo abajo, mi mano lo sigue. Esa es una mímica textual, directa. Si yo digo hace mucho tiempo, para atrás, hace mucho tiempo, el pasado está por ahí atrás. Si yo digo, hay mucho de algo, hay demasiado, no lo puedo ni agarrar, hay mucho. ¿Qué pasa si yo digo mi persona? Ahora, muchos dicen señalar está mal. Ok, señalar está mal, señalar con el dedo. Pero ¿qué pasa si utilizamos la palma? Mi persona, su persona. ¿Es una falta de respeto hacer así? No, es como si lo estuvieras presentando.
¿Ok? Esas son las mímicas. Tenemos la postura y las mímicas. ¿Qué sigue? El desplazamiento es lo que he venido haciendo. El desplazamiento, ¿para qué? Para que la compañera de allá y la compañera de allá y el compañero de allá me puedan ver, para yo poder manejar todo mi escenario, para yo poder de alguna u otra manera estar en cada posición y llegar a transmitir o llegar a entrar dentro de cada uno de las personas que conforman mi público. Eso es. Ese es el desplazamiento. Entonces, recapitulemos. La oratoria, simple y sencillamente, el arte de hablar con elocuencia. Listo. ¿Cuántas partes tiene? 2 partes, la parte oral y la parte corporal. ¿Cuántos factores tiene la parte oral? 4 factores. El primero, la voz, la vocalización, la entonación y la modulación. 4 factores. En la parte corporal, la postura, las mímicas y el desplazamiento. De manera resumida, esa es una clase de oratoria promedio, introductoria. Ahora vamos allá a lo que es la oratoria y el derecho, porque están intrínsecamente relacionados, eso ya lo sabemos. Para tú tener un buen nivel de oratoria tienes que practicar, eso ya está sujeto. La oratoria para persuadir es un poco diferente a la oratoria que tú vas a utilizar al comunicarte dentro de un grupo. Porque dentro de un grupo tú que tratas de coordinar, de guiar, pero no tratas directamente de dictar. Aquí en lo que es la oratoria para persuadir, tú ya vas de ese ámbito a entrar a un ámbito ya de psicología. ¿Por qué? Cuando tú tratas de persuadir a alguien, tú tienes que tener argumentos. Y esos argumentos tienen que hacer que esa persona cambie su posición original para pensar igual que tú. Y eso es lo que hace un abogado. Un abogado tiene teoría del caso, ¿verdad? Esa teoría del caso no quiere decir la verdad, porque en el derecho no buscamos la verdad, buscamos un grado de veracidad. Y esa veracidad se logra persuadiendo a las personas. Si yo digo de que el cielo es azul, es verdad, muy cierto. Pero si yo digo de que el cielo es gris, para algunos puede ser gris, para otros no, pero yo quiero persuadirte para que el que piense que es celeste piense que es gris. Eso es lo que es la persuasión. Tú con argumentos tienes que hacer que esa persona piense igual que tú. Ahora, hay 3 elementos claves para poder persuadir, utilizar la oratoria para persuadir. Primero, la credibilidad. ¿Qué decíamos? Demóstenes era el mejor ejemplo de un logógrafo porque era una persona íntegra, además de ser una persona con buena expresión hablada. Nosotros no podemos separar de qué está diciendo de quién lo dice. Ahí viene el dicho que la verdad en boca de mentirosa se vuelve dudosa. Si es una persona que tiene ya reputación de ser mentirosa, de que ajusta la realidad, entonces ¿tú le vas a creer lo que te dice? No, eso pasa con los políticos. Si Keiko Fujimori viene y te dice, las esterilizaciones forzadas nunca pasaron, el caso que está allá en la Corte de los Derechos Humanos nunca pasó. Es una persona que sabemos que tiene historial, que ha sido enjuiciada, que tiene delitos, tiene denuncias. ¿Tú de buenas a primeras le vas a creer lo que te viene a decir? No, puede que te esté diciendo la verdad, no digo que no, pero vas a levantar una ceja, vas a ponerte en alto y vas a escuchar, porque esa persona no tiene credibilidad. Para que una persona te crea de buenas a primeras, tienes que ser una persona íntegra, ¿ok? Lo segundo, tenemos la lógica. La lógica es muy importante. Nosotros queremos que esa persona cambie de opinión a lo que nosotros pensamos, pero lo hacemos a través de argumentos. Esos argumentos tienen que tener lógica. Yo no puedo decir que el cielo es gris porque el sol desaparece. No, no necesariamente. Yo no puedo decir de que, por ejemplo, el dólar está creciendo porque, no sé, porque los caballitos empezaron a morirse. No tiene sentido. Tengo que tener argumentos lógicos que acompañen a mi postura. Siguiente, la emoción. Los políticos, los abogados te venden emociones. ¿Qué pasa en la demanda de alimentos o en la demanda de divorcio? ¿Qué pasa?
La señora fue abandonada, la dejaron con 3 hijos, no tiene para pagar el gas, ella gasta en escuela, gasta en seguros de salud, gasta en movilidad, gasta en comida, gasta en todo. Lo que haces es vendes una emoción. La pobrecita, el pobrecito. Esa es la idea que tú quieres utilizar, manejar lo que es la opinión del público y también del juez, ¿ok? Esta es la oratoria para persuadir. 3 elementos claves. La credibilidad, tú como persona, como buen abogado litigante que quieres ser en un futuro, si es que quieres ser también como juez, también como fiscal, necesitas tener credibilidad como persona, necesitas tener cierta lógica, acomodar la lógica a tus intereses, es verdad, pero que tengan cierto sentido. Después tenemos la emoción, tienes que saber vender pajaritos en el aire, como dice la canción. Siguiente. Bien. ¿Para qué sirve la oratoria? La oratoria sirve en muchos ámbitos, eso es indiscutible, te va a ayudar de manera inmensa. Te puede ayudar cuando eres niño, cuando eres adolescente, cuando eres estudiante, cuando eres profesional. Primero, mejora tu comunicación. Tú, al ser una persona que puede manejar bien el habla, de expresarse, hablar de manera fuerte, entonada, vocalizada, tu comunicación va a mejorar, porque en vez de que te digan, ¿qué dijiste? Ah, entiendo, te entendí. Y ahí empieza la conversación, mejora tu comunicación. Siguiente, aumenta tu confianza. Si tú sabes de que eres bueno hablando y recibes comentarios positivos, ¿qué pasa? Tu autoestima se ve incrementada, empiezas a sentir confianza. Personalmente, a mí, ¿qué me pasaba? Yo al inicio, cuando me ponía enfrente de un público, me ponía nerviosa. Pero ¿qué pasaba? Entre más tiempo pasaba acá adelante en el escenario, más cómoda me sentía. Y es por eso que mis compañeros me dicen, no hables tanto. Porque una vez de que ya estoy al frente, me siento tan cómoda que no me quiero ir. Esa es la realidad. Aumenta tu confianza, tu presencia. Siguiente, influencia y persuasión. Tú, al tener esa capacidad del habla, vas a influir, vas a tener ese nivel de persuasión en tu público. Porque ya tienes una postura, tú ya tienes una confianza, tú ya tienes una reputación. ¿Qué va a hacer directamente? Que cuando entres a un lugar con personas que te conozcan, ya, esta persona nos va a liderar. O si tienen alguna duda, pregúntenle a ella directamente. Siguiente, liderazgo. Justo les decía. Lo que sigue, desarrollo personal. ¿Por qué desarrollo personal? La oratoria nos va a ayudar a expresarnos con las demás personas, pero también a entendernos a nosotros mismos. ¿Qué pasa mucho en la adolescencia? Estás con esos cambios hormonales, con eso de que no me entiende nadie, ni yo mismo, yo no sé quién soy, dónde soy. Y ahí entra lo que es las confusiones y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Cuando estás en esa postura, el tú de alguna manera saber expresarte te va a hacer que las demás personas dentro de tu círculo puedan llegar a comprenderte en cómo tú te sientes, en cómo tú te percibes. Esto pasa mucho con los adolescentes y con sus padres. Por ejemplo, si tú de manera irracional, sin entender o sin hablar, hablas muy bajito, le dices, me siento mal, me siento triste, me abandonaron, me dejaron sola. Tus padres no te van a entender o van a decir, a esta persona, pues mi hijo está teniendo una crisis, vamos a dejar que se calme. Pero si tú de manera racional le dices, me he estado sintiendo muy triste, no sé por qué, no me puedo levantar de la cama, me siento acongojada, no quiero ni mirarme al espejo. Estás demostrando síntomas de que tienes una enfermedad mental o una situación emocional inestable, pero de manera tan consciente que cualquier adulto responsable que te esté escuchando puede decir, necesita ayuda. Ahí está. Si tienes buena comunicación, puedes reconocer inclusive cuando tú mismo necesitas ayuda, cuando no puedes con algo. Y por último, el impacto social. Un buen orador siempre va a tener un impacto en la sociedad. Siempre va a tener una vida, una presencia cívica. Siempre va a tener una estructura como persona que va a influenciar. Siguiente. Muy bien. Por último, la oratoria y el derecho. Vamos a hacer una recapitulación. Muy bien. Primero, los abogados necesitan ser buenos oradores. No simplemente buenos juristas, no simplemente deben conocer el derecho, deben tener la habilidad de transmitirlo. Un buen orador, un buen abogado, tiene presencia, tiene porte, tiene un tono de voz alto, tiene esa habilidad de poder transmitir, persuadir.
De nada sirve que tengas la mejor teoría del caso, los mejores medios probatorios si tú no vas a poder expresarlo, ¿ok? La oratoria y el derecho están intrínsecamente relacionados. Existe lo que es también la oratoria forense, ya que está dirigida a un ámbito más de derecho penal, por si acaso. Ya hablamos de esa oratoria que se utiliza en casos especiales donde la comunicación con la otra persona está dentro de un ámbito más restringido. Por ejemplo, los psicólogos que hacen las pericias de cámara Gesell, ellos manejan lo que es la oratoria forense. Tienen esa posición de comunicación, influencia, pero de una manera, lo manejan de una manera tan delicada que está dirigida a esa víctima, que puede ser una niña de 5 años o un adolescente de 15 o una mujer de 30. Esa es la oratoria forense. La oratoria se va a cambiar dependiendo de las situaciones, de las personas y del ámbito. La oratoria social, que es para tú relacionarte dentro de ámbitos sociales, es muy diferente. Ahí busca ser más llamativo, ser más amigable, ser más risueño, tener diferentes características. Pero cuando hablamos de una oratoria forense, tú estás tratando de impactar de una persona u otra, porque estás tomando temas delicados. Así que tienes que tener mucho cuidado cómo tú te vas a dirigir a la otra persona que estás tratando de llegar. La oratoria política se trata de impactar, se trata de vender, se trata de persuadir, es muy diferente. Un abogado debe ser un orador efectivo para defender los intereses de sus clientes. Tú vas a contratar al abogado que es bajito, que es chiquito, habla muy bajito, ¿tú lo vas a contratar? No, ¿por qué? Porque dices, yo no le voy a confiar mi libertad, termino con 30 años de prisión y solo fui por un caso de exceso de velocidad, imagínense. No, pues. Tú como persona vas a elegir al orador, al abogado que tú veas con mayor presencia, el que tú creas que te va a ser la mejor representación de tus intereses. Y es así que los políticos, los que tienen solvencia, consiguen a los mejores abogados porque tienen más influencia, porque tienen más presencia social o porque simplemente son más reconocidos. Ya ustedes sabrán nombres. Los clientes para persuadir. También los jueces lo utilizan, tienen que saber manejar a los abogados litigantes, tienen que saber manejar a las partes y todo lo que es el proceso como tal. Y también los jurados, negociar acuerdos favorables, también los conciliadores, que no necesariamente son abogados, también tienen ese nivel de oratoria que puede llegar a mediar entre dos personas que no pueden entre ellos tener una comunicación efectiva por una u otra razón. La oratoria jurídica, por lo tanto, se refiere a aquellas técnicas y habilidades de comunicación oral aplicadas dentro del ámbito legal. Y sabemos de que el ámbito legal no solo es el derecho penal o el derecho civil, sino que es inmenso, porque en el derecho hay muchas ramas. El derecho empresarial va a ser muy diferente al derecho de familia. En el derecho de familia lo que tú aplicas es un mayor grado de humanidad, porque estamos hablando de familias, de papás, de mamás, de menores. Pero cuando tú estás hablando de derecho empresarial, estamos hablando de personas que manejan dinero, que son un poco más frívolas. Y ahí tú tratas de manejar los intereses. Ahí es más económico, ya no tienes tanto ese grado de humanidad. El derecho penal defiende tu libertad, mientras que el derecho civil defiende tus intereses. ¿Ok? Ahí va cambiando. Por ejemplo, el derecho ambiental va muy alejado, por ejemplo, de lo que es el derecho minero. El derecho minero, para ellos quieren sacar la mayor explotación de la minería dentro del ámbito legal y lo permitido. Mientras que el derecho ambiental desea mantener lo que es cierto nivel de ecología para las generaciones futuras, para que todos podamos disfrutar de ellas, ¿verdad? El derecho y la oratoria están relacionados, se van a cambiar dependiendo de qué rama del derecho es, de qué tipo de oratoria es y del mismo orador o la otra parte, ¿ok? En general, como conclusión a toda esta exposición, que espero que haya sido muy fructífera para todos ustedes, es de que nosotros tenemos que abocarnos más a practicar lo que es la oratoria. Antes de una exposición, para las personas que sienten que no tienen la mejor habilidad a la hora de exponer, practiquen en sus casas, hagan una simulación, pónganse enfrente al espejo y cuando ustedes estén exponiendo enfrente de sus compañeros va a salir de manera natural. Recuerden, la exposición no va a ser para el maestro, no solo va a ser para el juez, sino va a ser para todo el público. Tú tienes que hacer de que llegue desde la persona que está acá al frente hasta que esté allá atrás, desde el juez hasta aquella persona que simplemente ha venido a apoyar a la parte demandante, por ejemplo. Todos interesan, todos valen, necesitas comunicarte con todos. Y bien, esto ha sido
Siguiente, muy bien. Ha sido todo por mi exposición del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero de que lean un poco más de lo que es la oratoria y practiquen en sus casas para que puedan comunicarse y pues tengan un mejor nivel en todo ello. Gracias.